Corría el mes de marzo de 1535, cuando el conquistador español, don Diego de Almagro, cruza la cordillera hacia el Pacífico para iniciar la exploración y toma de posesión de los territorios ubicados en el extremo sur del Imperio Incásico. Tras la más dura y sacrificada travesía por las altas cumbres andinas, donde se cuenta murieron miles de indios que le acompañaban, Almagro llega a un hermoso valle cubierto de vegetación, a través del cual corría un río de aguas cristalinas que descendían hasta el mar. Conocido como Valle de Copayapo por los nativos que lo habitaban, rebautizado posteriormente como San Francisco de la Selva por los conquistadores, aquel reguero de vida en medio del desierto es hoy el Valle de Copayapo. ¿Qué es lo que queda de aquel valle maravilloso que encontró Almagro a su llegada? De las minas de plata que durante el siglo pasado generaron las más grandes riquezas imaginables, del majestuoso tren a vapor que entonces lo recorría, hurgando en su pasado, en la historia de sus cerros, en la vida de sus plantas y animales, así como en las gentes, descubriremos un territorio maravilloso, cuya magia indescriptible logra cautivar a todo aquel que se aventure en esta tierra de oro y verde. Llegamos al Valle de Copiapó a fines de la primavera, justo en pleno periodo de cosecha de las más de 5.000 hectáreas de parronales de uva de mesa que se extienden junto al río a lo largo de casi un centenar de kilómetros. Aquí la actividad es febril, dedicándose miles de personas a la recolección y empaque de la uva que muy pronto llegará a los consumidores de Estados Unidos, Europa y Japón. Pero no es solo el buen sabor y calidad de esta fruta la que la hace preferida en los mercados extranjeros, sino el hecho que en el Valle de Copiapó, por sus óptimas condiciones climáticas, madura casi 2 meses antes que en el resto de los parronales del hemisferio sur. Gracias a esto, la uva copiapina alcanza elevados precios de venta, lo que ha motivado cada vez más a agricultores e inversionistas para aumentar la superficie de parronales en este valle. Aquí los suelos pobres y de mala calidad solo sirven como soporte de plantas y estacas, por lo que el crecimiento y desarrollo de las parras depende de los nutrientes que se le agregan a través del riego. Ocupando cada rincón de terreno, incluso laderas y quebradas, los parronales que se extienden entre la ciudad de Copiapó y los primeros contrafuertes cordilleranos, han cambiado de tal forma la fisonomía de este valle que hoy se hace difícil encontrar y reconocer muchas de las obras y construcciones dejadas por los antiguos habitantes de estas tierras, particularmente los incas. Apenas 100 años antes que llegasen
los primeros conquistadores españoles a esta parte de América, los incas habían logrado tal grado de organización y desarrollo social que no tardaron en dominar a gran parte de los pueblos que vivían aledaños a la cordillera de los Andes. Es así como las tropas incas llegan a los márgenes del río Copiapó a mediados del siglo XV, sometiendo rápidamente a quienes aquí vivían. Recorremos el valle en busca de algunos vestigios de lo que significó la presencia inca en esta región, para lo cual nos dirigimos hacia el nacimiento del río, a la zona conocida como Iglesia Colorada. Bueno, ¿cuándo crees tú que se habría construido esta instalación incaica? Mira, la ocupación incaica del Valle... Nos acompaña Hans Niemeyer, destacado arqueólogo y miembro de nuestra expedición, quien hace algunos años había realizado excavaciones en las laderas de estos cerros, descubriendo las bases de una importante construcción incaica. Hay otras bases, otras pircas, que son mucho más perfectas que estas, son mucho mejor hechas. Y aquí se cruzaban todos los caminos, y era un lugar de mucha importancia esta Iglesia Colorada. No hay todavía documentación. Curiosamente, aquí nos encontramos también con los cimientos de la que fue quizás la primera iglesia católica construida en esta región. Hoy, enclavada entre los parronales, fue solo gracias a la gestión de Hans y a la colaboración de los empresarios dueños del terreno que estas construcciones no fueron arrasadas por completo para ser transformadas en suelo agrícola. Nos encontramos con que eran realmente muros, son adobes bien recortados en molde. Y abajo, a pesar de las buenas intenciones de los empresarios, no podemos dejar de alarmarnos al ver que uno de los cimientos de la iglesia ya fue destruido por una máquina. Virtualmente imposible de reconocer por su estado de deterioro, se encuentra el fuerte inca de la Puerta. Levantado en la ladera sur del río Copiapó, muy cerca de donde se plantaron los primeros parronales de uva de mesa, es muy probable que esta construcción haya sido utilizada como centro administrativo. Rodeada de un muro de piedra y barro, en su interior habían varias dependencias que servían tanto para la vivienda como para alimentos. de la economía incaica. Ubicada sobre una colina visible desde gran distancia, la estructura reconstruida de una fundición incaica destaca entre el verde paisaje del valle. Aquí, una treintena de hornos de piedra y barro, erigidos en la ladera donde sopla más intensamente el viento, aseguraban la buena combustión de la leña sobre la cual se colocaba el mineral de cobre para ser fundido. Más abajo, un poblado perfectamente delineado albergaba a los trabajadores de la fundición. Bueno, cuando yo la descubrí, tenía 70 metros de altura, era más o menos lo mismo, y tenía más a la vista piedra y el revoque y los adobones. Fue este uno de los últimos lugares donde los incas alcanzaron a desarrollar sus técnicas metalúrgicas antes de ser sometidos luego de la llegada de Almagro y Pedro de Valdivia. Aunque la riqueza mineral de este valle jugó un importante papel en la atracción de los conquistadores incas y españoles, no cabe duda que fue su vegetación, así como su disponibilidad de agua, lo que permitió el establecimiento del hombre en esta región hasta nuestros días. Recorriendo unos 160 kilómetros hasta su desembocadura, el río Copiapó nace de la confluencia de los ríos Pulido y Jorquera, casi a los pies de la cordillera. Provenientes desde las más altas y remotas cumbres andinas, gran parte de las aguas de los ríos que lo conforman se originan de los deshielos de nieves y glaciares, además de probables filtraciones subterráneas de las cuencas y lagos sin desagüe que se encuentran en las elevadas planicies ubicadas en medio de la cordillera de los Andes, como es la Laguna del Negro Francisco. Es allí
donde ahora nos dirigimos acompañados por un grupo de entusiastas exploradores de la zona, quienes nos guiarán a través de los intrincados caminos y senderos de esta desconocida región de Chile. Apenas dejamos el valle de Copiapó, la vegetación desaparece por completo. Sin embargo, el bellísimo colorido de los cerros que nos rodean nos hace detenernos a cada instante para filmar. Los suelos, con una gran variedad de tonos y colores, producto de un antiguo volcanismo, dejan en evidencia su rico contenido mineral, particularmente de cobre y oro. Al sobrepasar los 4.000 metros de altura, aparecen nuevas formas de vegetación consistentes esencialmente en pastos duros como el coirón. Allí, perfectamente mimetizados, encontramos un grupo de guanacos, los que, al haber sido cazados y perseguidos en vehículos hasta no hace mucho, no tardan en emprender la retirada ante nuestra presencia. El tortuoso camino hacia el altiplano de Copiapó nos conduce a través de un paisaje espectacular, encumbrándonos hasta las más altas cimas que superan los 5.200 metros sobre el nivel del mar. La escasa cantidad de nieve acumulada revela que el invierno que recién termina fue particularmente seco en esta región. Recorriendo la cordillera de los Andes al interior de Copiapó, las sorpresas aparecen a cada instante, como estas montañas formadas por restos de animales marinos fosilizados que nos indican que una vez este lugar estuvo en el fondo del mar. Moluscos y toda suerte de animales marinos provistos de concha calcárea han quedado petrificados en los mismos lugares sobre los cuales murieron, permitiéndonos comprender la vida en los océanos de hace más de 70 millones de años. Los caracoles son las especies más comunes encontradas en estos estratos fosilíferos. El perfecto estado de petrificación de un antepasado del erizo nos indica que estos animales prácticamente no han cambiado de forma. Labrado durante millones de años por efecto de la lluvia y muy especialmente el hielo de pasadas glaciaciones, el relieve de esta parte de la cordillera se caracteriza por la existencia de largos y profundos valles, todos los cuales confluyen y alimentan la gran cuenca del río Copiapó. Encerradas entre las más altas cumbres de los Andes, las planicies altiplánicas comienzan justamente en la latitud de Copiapó y se extienden por miles de kilómetros hacia el norte, albergando grandes lagos y salares sin desagüe superficial. Con abundante agua y vegetación, las vegas altiplánicas albergan una gran cantidad y variedad de animales, particularmente aves como el vistoso flamenco, el pequeño fringilo plomo, los pacientes caitíes, el infatigable minero grande del norte, los visitantes veraniegos como el playero de Bird, proveniente de Norteamérica, los bellísimos chirigües dorados, la infaltable pareja de gansos silvestres o guayatas, los patos juarcuales
que viven prácticamente a lo largo de toda la cordillera andina chilena. A pesar que el colorido de su pelaje se confunde fácilmente con el del ambiente, los movimientos delatan la presencia de las vicuñas. Sin lugar a dudas, este es el mamífero más característico del altiplano, así como uno de los mejor adaptados para vivir en las alturas. Nos llama la atención su mayor tamaño comparado con los ejemplares que habíamos tenido oportunidad de ver en el pasado en la cordillera de Arica. Asimismo, notamos que su color es más suave, con un pelaje más corto en su pechera, lo que probablemente se relaciona con un ambiente menos frío. Siempre jugueteando y probando su destreza, los jóvenes se preparan para futuros duelos que decidirán algún día el liderazgo de la manada. La laguna del Negro Francisco, cuyas aguas al infiltrarse bajo tierra se cree podrían alimentar uno de los afluentes del río Copiapó, está considerada entre los más hermosos lagos del altiplano. Miles de flamencos viven tranquilamente en sus orillas someras, ricas en microorganismos de los cuales se alimentan. Aquí la especie más numerosa de estas hermosas aves corresponde al flamenco andino, fácilmente reconocible por el hecho de tener un manchón negro en la punta de sus alas. En cambio, entre la vegetación que rodea a la laguna, nos encontramos con una especie diferente, como es el flamenco chileno común, de plumaje completamente rosado. Moviendo rápidamente la lengua, los flamencos absorben el agua para filtrar su contenido a través de finas laminillas en el pico. Con tal abundancia de aves y por ende de huevos y crías, tanto en las vegas o bofedales así como en la laguna, los depredadores cumplen el importante rol de mantener el equilibrio ecológico, impidiendo el aumento descontrolado de la población de una determinada especie. La presencia de un zorro en las cercanías no tarda en ser detectada por muchos de quienes aquí habitan. Nerviosa, una pareja de chorlitos cordilleranos avisa con sus gritos el peligro inminente. Para el zorro, huevos y crías constituyen sus presas favoritas. A pesar de encontrarse en el agua donde tienen mayores posibilidades de escapar del ataque de tan astuto cazador, no es raro que en esta oportunidad los flamencos prefieran levantar vuelo mientras dure la presencia de tan indeseados visitantes, como son el zorro y el hombre.
fuente de acumulación de aguas que entran hacia los valles inferiores, descendemos en dirección al río Copiapó, siguiendo el curso del río Jorquera, el más importante de sus afluentes. Poco a poco, la vegetación va apareciendo y cubriendo el lecho del valle. El tronco petrificado de un árbol nos indica que en el pasado remoto, el clima en la región era mucho más lluvioso, permitiendo el crecimiento y desarrollo de una vegetación similar a la que hoy solo es posible encontrar en latitudes más australes. Al llegar al final del valle, el Jorquera se une a las aguas del río Pulido para dar origen entonces al río Copiapó. A poco andar, un embalse construido hace casi medio siglo represa las aguas del río, permitiendo así regular su distribución para su empleo agrícola. La gran permeabilidad del terreno sobre el cual se encuentra el embalse Lautaro hace que gran parte del agua se infiltre hacia la napa subterránea. Bajo tierra, el agua se acumula entre el material pedregoso que rellena el valle, formando gigantescos depósitos o embalses, cada uno de los cuales sería varias veces mayor que el propio embalse Lautaro. Corroborando lo anterior, diversos estudios del subsuelo del valle permiten estimar que estos reservorios subterráneos se encontrarían a lo largo de casi todo el lecho del río Copiapó, prácticamente hasta llegar al mar. Sobrevolando el valle, a medida que descendemos, es fácil comprobar la existencia de dichos embalses, particularmente en la zona de Nantoco, donde el nivel de las aguas subterráneas aflora a la superficie, dando origen a un extenso sector de vegas. En este lugar, la vegetación crece abundante, especialmente la brea, la caña silvestre y algunos árboles nativos como el sauce chileno. Aquí los indígenas que habitaron este valle hasta fines del siglo pasado, cuando fueron prácticamente exterminados, tenían gran parte de su ganado, tal cual lo hacen en el presente algunos agricultores de la zona. Construida junto a las vegas de Nantoco, esta casa patronal evoca los tiempos de grandeza que vivió este valle durante el auge de la minería de la plata, hace poco más de 100 años. Lamentablemente, de la hermosa iglesia levantada junto a la casa y orgullo arquitectónico de la región, en la actualidad solo queda la fachada, habiéndose demolido el resto. Sobre su desnuda nave, vehículos abandonados forman parte del triste espectáculo que encuentra quien visita la trastienda. Hoy, estas ruinas sirven de hogar a las palomas, así como al pequeño tijeral. No es mucho lo que alcanza a recorrer por el lecho natural del río el agua que aflora en las vegas de Nantoco, ya que una buena parte de esta es captada por un canal de regadío, mientras el resto vuelve a sumirse en el embalse subterráneo. Así llegamos a las cercanías de Copiapó, donde nos encontramos con el lecho del río absolutamente seco. Prueba elocuente de la existencia del embalse subterráneo, nos la brinda la perforación de un pozo exploratorio que revela la presencia de agua entre los 15 y 90 metros de profundidad, siendo capaz de entregar
hasta 200, cantidad suficiente como para suplir las necesidades de una ciudad. Sin intervención humana, el caprichoso río vuelve a aparecer poco antes de llegar a Copiapó, en forma similar a como lo hace en Las Vegas de Nantoco. Una vez más, las cristalinas aguas vuelven a fluir por el lecho del río. Una vez más, reaparece el verdor de la vegetación que invade las orillas. Sin que sus salobres aguas puedan ser consumidas por la población, que en cambio bebe las de la napa subterránea, el río pasa prácticamente por el centro de la ciudad. En los alrededores de Copiapó vemos los últimos parronales del valle. De aquí hacia el mar, la tardía maduración de la uva como consecuencia de un clima más fresco y húmedo ya no hace atractiva su explotación como fruto de pretemporada. En cambio, las tierras más bajas del valle se aprovechan en el cultivo de otras especies como sandías, tomates y algunos frutales, los que al madurar casi un mes antes que en la zona central de Chile, permiten una ventajosa comercialización en el país. Pasado Copiapó, el río recorre sus últimos 80 kilómetros a través de un valle que se ensancha, extendiendo su manto de verde entre las estériles arenas del desierto. Sus aguas, arrastrando las sales y minerales dispersos en el lecho, además de las que trae desde sus más lejanos orígenes, se vuelven cada vez más salobres. Como consecuencia de esto, gran parte de los suelos del valle se ven afectados por la depositación de sales, haciendo difícil su empleo agrícola comercial. En cambio, las especies nativas como el chañar y la brea no parecen tener problema alguno en crecer en terrenos salinos. El chañar es el árbol más abundante y característico de la zona. Sus duros y pequeños frutos constituyen una rica fuente alimenticia, habiendo sido parte importante de la dieta de los nativos, así como llegaron luego a vivir aquí. Son numerosas las aves que habitan regularmente en esta parte del valle, siendo este el límite de distribución norte de muchas especies, como la tenca, cuyo canto es uno de los más elaborados de todas las aves chilenas. La agricultura ha favorecido el aumento de algunas aves propias del Valle Central y Sur de Chile, como el queltehue y la bandurria. Tomates y cebollas ocupan gran parte de los terrenos destinados al cultivo, mientras que los olivos constituyen uno de los pocos árboles frutales que pueden crecer en este tipo de suelos. Ya a pocos kilómetros del mar, el ancho valle prácticamente desaparece, convirtiéndose en un profundo cañón que conduce las aguas del río por estrechas gargantas que conforman un bellísimo escenario natural. Con el océano a la vista, el valle vuelve a ensancharse, cubriéndose de una densa vegetación tipo pantano, compuesta esencialmente de juncos y totoras. Debiendo abrirse paso entre las dunas que flanquean la playa,
las aguas del río Copiapó finalmente llegan a su encuentro con el Pacífico, aunque no sin antes permitir a algunos de los más habituales residentes de la zona tomar un buen baño o saciar la sed con agua mucho menos salobre que la del mar. Vertiéndose un promedio de 200 litros por segundo, nos parece francamente increíble ver cómo se desperdicia el agua en una zona donde es escasa y necesaria, donde es fuente de vida y de esperanza. Gracias a sus riquísimos yacimientos de plata como Chañarcillo y Tres Puntas, se gestaron aquí las más grandes fortunas de Chile. Mucho queda de aquella época, como la iglesia catedral construida en 1850 y que tiene un estilo arquitectónico único que la destaca. Junto a ella se encuentra la bellísima plaza principal rodeada de añosos árboles. A unas pocas cuadras, una pequeña estatua recuerda la figura del minero Juan Godoy, que en 1832 descubrió el yacimiento de plata de Chañarcillo. Ubicado a unos 40 kilómetros al sur del valle de Copiapó, en pleno desierto, fue aquí, en Chañarcillo, donde cuenta la historia que Godoy se percató que las piedras sobre las que se había sentado a descansar eran notablemente pesadas y brillantes, pudiendo además, según él, cortarlas con un cuchillo. Luego de inscribir y registrar su hallazgo, Godoy no tarda en recibir una oferta de compra por parte de un acaudalado empresario minero al que vende sus derechos a cambio de una casa y unos pocos pesos, sin imaginar que su descubrimiento daría origen a la mayor fuente de riqueza de aquel entonces. De esta forma, mientras el astuto y visionario comprador llegaría a convertirse en uno de los hombres más ricos de Chile, Godoy terminó sus días pobre y olvidado. Durante más de 50 años, gran parte de la actividad y progreso del valle de Copiapó dependió directamente de la plata de Chañarcillo. Sin embargo, tan rápido como aquí surgió un pueblo que llegó a albergar a más de 7.000 personas, el día que el mineral comenzó a agotarse, la gente abandonó Chañarcillo llevándose hasta las casas. Hoy, aparte del saqueado cementerio, nada queda de aquel pueblo, de sus gentes e ilusiones. Durante los primeros 20 años de explotación de Chañarcillo, la plata debía ser transportada en carretas hasta la desembocadura del río Copiapó, donde se embarcaba hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el aumento tanto en la producción como en la demanda del mineral llevó a que los empresarios chilenos consideraran la posibilidad de construir un ferrocarril entre Copiapó y la costa. Fue así como el 9 de noviembre de 1850 colocó la primera línea en el recién creado puerto de Caldera, ubicado a unos pocos kilómetros al norte del antiguo puerto de embarque. Apenas 14 meses después, el día de Navidad de 1851, la primera locomotora hacía su entrada triunfal a la ciudad de Copiapó, siendo además el primer gran ferrocarril a vapor de Sudamérica. Hoy, aquella locomotora, así como sus carros, celosamente conservados en uno de los patios de la Universidad de Atacama en Copiapó, constituyen el más valioso testimonio de lo que fue la época de oro de esta región. Bautizada cariñosamente como la Copiapó, esta noble máquina a vapor recorrió el valle por casi 6 décadas.
Habiéndose suspendido los servicios ferroviarios de pasajeros en la red norte hace ya varios años, los muros y pilares de la estación de Copiapó hoy solo ven pasar trenes cargados de minerales, mientras sobre los vacíos y solitarios andenes, una familia de lechuzas nos observa con curiosidad. Sin que aún se haya levantado la línea que une Copiapó con Caldera y que sigue el histórico trazado realizado por su constructor, Guillermo Wheelwright, intentamos recrear un viaje de hace 140 años gracias a la colaboración recibida del personal del Ferrocarril del Norte, que pone a nuestra disposición una locomotora y un antiguo carro. Advertidos que la línea puede haberse llegado a cubrir de arena en algunos tramos, nos embarcamos con una importante cuota de nostalgia por andar en un tren con rumbo a la historia. Entusiasmados con la idea, el jefe de estación y el maquinista se sienten orgullosos de revivir el pasado glorioso de sus tiznados fierros. Felices con la aventura, queremos estar en todas partes para ver y sentir algo de lo que pueden haber experimentado quienes hicieron este mismo recorrido hace un siglo y medio. Los primeros kilómetros de la vía se encuentran lo suficientemente despejados y en buen estado como para que avancemos a 40 kilómetros por hora, casi 10 más rápido que la locomotora Copiapó en sus mejores momentos. La tupida vegetación que crece junto a la línea, pimientos y chañares que en el pasado abundaban en el valle de Copiapó, aún tienen fuerza para brotar y recuperar el terreno del cual un día fueron despojados. Pasados los chañares, reemprendemos nuestra marcha, optimistas de alcanzar nuestro destino. Poco a poco, el verdor del valle comienza a desaparecer a medida que nos acercamos a la costa, donde la arena transportada por el viento comienza a cubrir el suelo. A medida que avanzamos, la arena nos obliga a detenernos varias veces para despejar la línea. Lentamente, volvemos a reanudar a la marcha. La estación de Monte Amargo corresponde más o menos a la mitad del trayecto entre Caldera y Copiapó. Hasta aquí,
llegó el primer tren el 4 de julio de 1851. Casi 140 años más tarde, recreamos aquel momento con especial emoción. De la placa recordatoria inaugurada el día con pompa y fiesta a la llegada del primer tren, ya no queda nada, mientras sus edificios semidestruidos son solo visitados por el viento. La arena, una vez más, detiene nuestra marcha al cubrir los rieles, los que, cual recuerdos del pasado, parecen diluirse en el desierto, obligándonos a culminar aquí nuestro recorrido. La llegada del ferrocarril a Caldera, trayendo la plata de Chañarcillo, constituyó el más importante impulso para el desarrollo del naciente puerto, que muy pronto llegaría a ser el segundo más importante del país. Lamentablemente, al paralizarse Chañarcillo y las otras minas de plata a fines del siglo pasado, Caldera entró en un período de letargo, del que solo despertó en la década del 60, cuando dos cercanos yacimientos de fierro entraron en operación embarcando su mineral a través de un par de gigantescos muelles especiales. Poco más de 2 décadas duró el auge del fierro hasta que éste se agotó, cumpliéndose el mismo ciclo de Chañarcillo. Hoy, las minas y la infraestructura portuaria se encuentran completamente abandonadas y olvidadas. En la ciudad, solo la iglesia y algunas casas nos revelan el pasado esplendor de Caldera, siendo la estación del primer gran ferrocarril de Sudamérica, sin duda, el edificio más importante. Sus paredes, de un entramado de caña recubierto de barro, se encuentran completamente rayadas por infinidad de visitantes que han querido dejar aquí el recuerdo de su falta de educación y respeto. Esta enfermiza actitud de rayar todo aquello de valor histórico es una costumbre que hemos visto repetirse constantemente en cada rincón de Chile. En su interior, la estación de Caldera no muestra un mejor aspecto. Al momento de nuestra visita, la estación, empleada como estacionamiento del camión de basura municipal, de bodega de desperdicios y objetos requisados, hace difícil reconocer lo que un día no muy lejano constituyó uno de los mayores orgullos del progreso nacional. Al ver esto, no logramos comprender por qué nadie ha hecho nada por preservar este auténtico y valioso trozo de la historia de Chile. Habitantes y autoridades de Caldera están conscientes que hoy la estación, lejos de ser un orgullo para ellos, es más bien una vergüenza. Mientras tanto, la histórica estación se sigue destruyendo. Aunque los grandes yacimientos de plata que dieron fama a Copiapó se han agotado, la minería aún sigue siendo la principal actividad económica de la región, generando incluso ingresos mucho mayores que las exportaciones de uva. El oro de los cerros que se levantan junto al valle
al igual que en la época de incas y españoles, continúa siendo fuente de esperanza, de riqueza para muchos mineros. Siguiendo las vetas hasta el corazón mismo de los cerros, los sacrificados piriquineros deben extraer enormes cantidades de roca para a veces obtener unos pocos gramos de oro. Al ver a estos buscadores de esquiva fortuna dejar su vida entre el polvo y la roca, al igual que un día lo hicieron los anónimos mineros que explotaron Chañarcillo, una vez más nos sentimos transportados al pasado. Completamente diferente es la situación en las numerosas minas de cobre que se encuentran en la zona del valle conocida como Tierra Amarilla, donde existen grandes yacimientos. Aquí la tecnología y el capital se unen para extraer la riqueza escondida en estos cerros. Con una explotación a gran escala, los trabajos se realizan incluso a pocos metros de las primeras casas del pueblo. Siempre humeante, la chimenea de la fundición Paipote, ubicada a unos pocos kilómetros al oriente de la ciudad de Copiapó, es un claro indicador que allí la actividad no cesa jamás. El mineral procedente de Chuquicamata, así como de las minas del valle de Copiapó, es sometido a molienda y a una gran variedad de procesos de purificación para ser finalmente fundido en gigantescos hornos, de donde sale convertido en cobre prácticamente puro. Moldeado en barras y planchas, el cobre que aquí se produce, al igual que la uva y en el pasado la plata, debe seguir un largo camino hacia los más lejanos mercados del mundo. Aunque la fundición de Paipote resulta de gran importancia para el desarrollo económico de la región, también constituye una importante fuente de contaminación por la descarga de gases y residuos químicos a la atmósfera, los que son dañinos para el hombre y la agricultura. Mientras la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, propietaria de la fundición, estudia desde hace algunos años una solución al problema, los copiapinos esperan cada vez más impacientes volver a ver sus cielos limpios y azules. Aunque al recorrer tanto el valle de Copiapó como sus alrededores se encuentran infinidad de yacimientos mineros agotados o abandonados, aún queda muchísimo por descubrir y explotar en la región, asegurando que la minería seguirá siendo la principal fuente de riqueza. A pesar de ello, no hay que olvidar que esta riqueza ha sido cíclica, habiendo dado a Copiapó momentos de auge como sucedió con el oro de los incas y con la plata de Chañarcillo, así como largos periodos de pobreza y olvido. Es por esta razón que el reciente desarrollo de la agricultura a gran escala, como es el caso de la uva y otros frutales, permitirá que la suerte de Copiapó no dependa solo de la minería. Sin embargo, y para que esto ocurra, es necesario saber con mucho más precisión cuánta es el agua disponible, tanto en el río como bajo este. Solo así
el valle de Copiapó podrá continuar siendo aquella selva en medio del desierto que un día tanto impresionó.